Haz audio. Haz.com presenta al periodista Alejandro Gómez en un ejercicio mental para recordar de dónde venimos, cómo crecimos y qué nos llenaba el ojo mucho antes de los Messis y los Cristianos. Con la participación de Iván Pirrón y Memo Flores, con quienes se complementan 90 años de experiencias. El año a recordar. Hola, arrancamos ¿De qué te acuerdas? Este podcast de Haz.com, edición México y Estados Unidos en español, que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Soy Alejandro Gómez, les doy la bienvenida a este espacio lleno, repleto de recuerdos. Es un ejercicio para remontarnos a los 70, a los 80, a los 90. Y en esta ocasión, como ya escuchamos, toca el turno a 1983, año que por alguna razón eligió Memo Flores. ¿Cómo estás, Memo? Hola, Alex, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en este podcast. La cajeteó y luego la quiso arreglar, pero síguete. No, así seguimos, así es mi entrada. Pues sí, vamos a empezar con 1983, con motivo de que arranca la era de Diego Coca en la selección mexicana. En ese 1983, Bora Milutinovic tomaba la selección mexicana de cara al Mundial de 1986. Que le fue bien, ya a la distancia, ese proceso, de algo nos acordaremos de esos años previos al Mundial en casa, pero el Mundial terminó jugando un quinto partido y a nada en serie de penales de poder eliminar a Alemania y entrar a las semifinales de esa Copa del Mundo. ¿Quién sabe qué le da tanta risa a Memo? Yo lo veo y como que me contagia. Me gusta tu espíritu alegre. ¿Cómo estás, Iván Pirrón? Saludos, mi querido Alex, saludos para Memo y saludos para todos los que nos acompañan en este episodio número 3 ya de este podcast que recuerdas, 1983. Que a mí me trae muy buenos recuerdos, la verdad. Ya les contaré algunas cosas que tienen que ver con un equipo de la NFL y con un disco de Tears for Fears. No me da pena, pero se los voy a contar. 1983, su servidor estaba, ese año entré al bachillerato, a la educación intermedia, básica intermedia se llama, ¿no? No, básica avanzada, porque básica intermedia es la secundaria, que le decimos en México, el high secundaria, school, exacto. En los United. Bueno, 1983, Memo, entonces inicia una era bajo el mando en la selección mexicana de fútbol. Hablo de Miguel Mejía Barón, de Bora Milutinovic. Así es, Alex. Empezaba el 1983, después del gran fracaso de la selección mexicana, donde no se clasifica al Mundial de España 82. En 1982 la selección desaparece, no hubo partidos, no hubo nada, hasta 1983 cuando vuelve a empezar la selección a tener partidos. A principios de ese año, de 1983, la FIFA designa a México como sede de la Copa del Mundo de México 86 por el sismo que ocurrió en Colombia, ¿no? Sí, que después iba a haber otro terrible en México en el 85, a un año de la Copa del Mundo, y que exacto, muchos criticaron en aquel entonces. Me estoy yendo a 85, el tema es 83, pero bueno, muchos criticaron porque dijeron que el gobierno mexicano se preocupó más por garantizar, por decirle a todos, no se cayó el Azteca, vamos a hacer el Mundial, que por la cantidad de muertos que hubo, que oficialmente se supone que fueron 10,000 y se sabe que fueron muchos más en ese año por ese terremoto, ese par de terremotos. Pero también, y en estos tiempos lo vemos con Turquía, pues es que para todos los gastos, para todas las necesidades de este país, híjole, pues sí se necesitaba un evento de ese tamaño para medio recuperarnos, y afortunadamente todo salió bien. Pero bueno, nos regresamos al 83. Velimir Milutinovic, entrenador de los campeones Pumas de la UNAM en el 81, lo hablamos en el episodio pasado. Bora hizo campeones a los Pumas de Hugo Sánchez, que terminando ese torneo emigró a España con el Atlético de Madrid, bla, bla, bla. Pero Velibor era una gran incógnita, pero nos gusta en México tomar al técnico de moda, ¿no? Al técnico que recién acaba de ser campeón en los últimos años. Y ese fue el caso en el 83, que tomamos a Bora Milutinovic, que tenía como base el equipo América, pero que no.
Memo, no quiso. O sea, él se aferró a encontrarle fallas a esa base de mexicanos muy buena del América para jugársela con los suyos, con los Pumas. El portero era el Chato Ferreira, que en esa época pues era muy, muy famoso, el buen Chato, pero la defensa era Mario Trejo, Alfredo Tena y Vinicio Bravo. Era el punto fuerte. Y aparte ese año fue el año récord del América en el fútbol mexicano. Uh-huh. Ese hay que recordar, de esa época estaba Javier Aguirre, Armando Manso, Agustín Manso, Horacio Rocha, que era del Morelia, ¿no? No sé si tú te acuerdas muy bien. Y claro. Manuel Negrete sí estaba de esos Pumas de los que hablas, ¿no? De esa primera línea, de esa defensa que menciona Memo, que era americanista, al Mundial ya no llega. ¿Cuántos llegaron de esos? Ninguno, porque te platico algo. Bora, que es... O sea, le mandamos un abrazo, es un tipo fantástico, muy inteligente. Dijo, caray, tenemos que enfrentar a Italia en Roma. Italia, o sea, el campeón del 82 lo vamos a enfrentar en Roma. Pues me llevo a la defensa del América y, ¿por qué no? Por única vez en la vida voy a jugar al ataque a Italia en Roma. Nos metieron, no sé si 4 o 5 goles. 5-0, si no recuerdo mal. 5-0, exacto. Uh-huh. Y exhibió a la defensa del Capitán Furia de Alfredo Tena. Y bueno, pues el Mundial, como bien dices, Pirraco, pues llegaron los Pumas, que lo hicieron muy bien, ¿no? Lo hicieron bastante bien con el Capi Ramírez Perales, con Servín, con la base que ya conocemos, incluyendo a Miguel España, de los Pumas de la UNAM. El portero sí no, el portero fue Pablo Larios en esa Copa del Mundo. Y estaba también, ahí se empezaron a turnar al principio, llegó Pablo Larios, pero estaba Olaf Heredia y el Chato Ferreira, que Olaf también pues, era de los Pumas. Puma y luego Tigre. Para mí, un partido de fútbol es como un partido de ajedrez, o sea, aunque ajedrez 16 contra 16, aquí es 11 contra 11, y yo pienso que para nosotros es importante, o sea, para mí fue sumamente importante que tenía jugadores muy inteligentes y, como dice nuestra canción, con mucho corazón. ¿Qué recuerdas? En 1983, entonces ya dejó el tema Memo, pero como siempre les decimos, no se queden con que vamos a hablar de deportes, no. El pretexto es, Diego Coca inicia el proceso de una nueva selección mexicana de cara a un mundial en casa, y Memo se acordó de cuando Belibor Milutinovic, el famoso Bora, yo respeto, inició ese proceso en 1983, ¿sí? De cara al Mundial del 86. Entonces, a ver, en el deporte, decía Memo, en el deporte del América, récord de puntos con el maestro Carlos Reynoso, pero llegan a la semifinal y los eliminan en el Azteca las Chivitas, con un partido que no será recordado por eso, no. Muchos Chivas sí recuerdan que eliminaron al América en semifinales, sino por la bronca, Memo. Sí, porque América llegaba como el gran favorito, había ganado en la ida a las Chivas 2-1 en el Estadio Jalisco, y en la vuelta, ahí sí, 2 goles al final del primer tiempo, y después América pues ya con la frustración después de una gran temporada de 26 triunfos en 38 partidos donde dominó completamente el torneo y le fueron a ganar en su casa. Entonces ahí ya se desató la gran bronca, la histórica. Una provocación le mandamos también saludos de Gómez Junco, de Roberto. De Roberto Gómez Junco, exactamente. Ahí ya las Chivas pues ya estaban clasificadas para la final y ya ahí se hizo historia en esa gran bronca, es decir, la bronca más fuerte, ¿no? En la historia de los clásicos. Yo creo que sí. El árbitro era Codesal, ¿no? Era Edgardo Codesal, que después dirigiría la final de la Copa del Mundo en Italia 90. Y bueno, un arbitraje muy polémico. Las Chivas avanzan y pierden en penales la final contra el Puebla porque llegan mega diezmados, ¿no? Sí, mermadísimos ahí, pero se fueron hasta penales. Ahí fue donde se disputaron la serie de penales y se fueron a muerte súbita en los penales porque todos sabían, bueno, más bien aquí tengo la lista de los que fallaron. Pues Puebla también tenía un gran equipo ahí, claro. Estaba Raúl Arias, Nelson Sangüesa, Ítalo Estupiñán, Paul Moreno, Muricy Ramallo. Fueron de los que estuvieron tirando los penales. Por Chivas tiraron Eduardo Cisneros, Fernando Dávalos,
el Sheriff Quirarte, el Pillo Dávalos, ahí tenemos un Pillo en la redacción, ¿no? También. También, sí. Feliz cumpleaños, Pillo. También sí, fue su cumpleaños. Jaime Pajarito. Y de los que fallaron, el que falló el penal fue Demetrio Madero, que fue su pésimo, fue el día más, yo creo que son de los que debe de olvidar. Más él, porque fue el que metió el gol, el autogol en ese partido de la vuelta, con que fue el empate para que se fueran a penales, y falló el penal definitivo para que Puebla se coronara. Bueno, también Iván Pirrón, ese año se retiró Björn Borg del tenis. Björn Borg, no, qué bárbaro, gran tenista. Yo, la verdad, a él lo vi muy poquito, un año o dos solamente lo vi. Me tocó, digamos, más la época de McEnroe, de Ivan Lendl. Es parecida, ¿no? Sí. McEnroe era novato, pero sí se enfrentaron. De hecho, hay una película extraordinaria que les recomiendo, Borg contra McEnroe. Y la verdad es que los retrata más o menos como eran, ¿eh? Está muy bien lograda, muy bien actuada esa película. Oye, Alex, hablando precisamente que estás hablando de Björn Borg, en esa época, en 1983, no había un tenista que fuera dominante como actualmente es en el tenis, ¿no? Normalmente siempre en los 4 Grand Slam lo ganan 3 o 2, cuando menos, un solo tenista. Y en ese año, pues se los repartieron Mats Wilander, Joe McEnroe, Yannick Noah, Jimmy Connors. Entonces eran... ¡Qué nombresotes! Sí, no, dices ahora, y te digo, ahí era una baraja amplísima donde cualquiera podía ganar, ¿no? Yo, fíjense que no lo recordaba, pero buscándole, me encuentro que ese año se disputó en México el Mundial Juvenil de Fútbol. La Copa Mundial FIFA Juvenil. Y México hizo un papelón terrible, de esos que ahora estaría Faitelson y compañía, que renuncien todos, y ya saben, ¿no? O sea, bueno, pues aquella vez fue más o menos parecido. México empata 1 con Australia, que yo les platico, vivía como a unos 3 y cachito kilómetros del Estadio Azteca, 4 kilómetros del Estadio Azteca, más o menos. Pero pues era 1983, ¿no? O sea, y además toda la gente metida en su casa viendo la transmisión de ese México-Australia. Cuando México anota el gol, que quedaron 1-1, yo estaba pegadito a la ventana que daba a la calle, viendo la televisión. Les juro por mi vida que se oyó el rugir del Estadio Azteca. Segundos después del gol, o sea, cae el gol y ahí se oye y todo, y después se oyó clarito el rugido del Azteca. Me impresionó, se me quedó grabadísimo de cómo se escucha el estruendo en un estadio de ese tamaño, que le cabían 120,000 personas, y que hubieron como México perdió 2-1 con Corea del Sur y perdió 1-0 con Escocia y no avanzó ni de la primera ronda, ¿no? Terrible fracaso, un mundial que ganó Brasil 1-0 a Argentina. Ahí escrito, ¿no? Dentro de los grandes fracasotototes del fútbol mexicano, ¿no? La verdad es que no recordaba eso, pero sí, no quiero ni imaginarme si algo como eso sucede en esta época. Madera. Olvídalo. Sí. Fíjate que no era una época en la que yo visitara el Estadio Azteca. Yo conocí el Azteca años después. Incluso después del Mundial de México 86, o sea, por ahí del 87 fue que conocí el Azteca. Mi papá siempre fue muy futbolero, pero no era de esos que les gusta ir al estadio, ¿no? No sé si le daba flojera o qué, pero no le gustaba mucho ir al estadio, pero todo el día en casa se veía deportes y sobre todo fútbol, ¿no? Bueno. Entonces yo conocí el Azteca hasta pues por ahí del 87, 88. Yo vivía ahí, era mi segunda casa. En ese estadio también en ese mismo año se jugó la final de lo que habíamos platicado, ¿no? Que se jugaba una final por descender, que también es un gran negocio que también debería ser de seguir. Eso genera muchísimo, a fin de cuentas es morbo, es pues algo que es directo, ¿no? O sea, los peores equipos jueguen un partido y digan a ver quién desciende, ¿no? Y en esa ocasión la final fue Morelia-Zacatepec. Ganó Morelia en casa, después ganó Zacatepec en casa y se tuvieron que ir a un tercer partido, que normalmente siempre se da un tercer partido en ese tipo de enfrentamientos en esa época. Y la jugaron jugaron en el Estadio Azteca. Dejaron una buena lana para el que decía. Claro, también. Ahí y se fueron al Estadio Azteca. Partido, el chiste se cuenta solo. Y Morelia le ganó a Zacatepec y descendió a Zacatepec. Y lo veíamos todos, Memo. Eran bien emocionantes. Lo que pasa es que ahora,
pues, ay, no, que no vaya a descender mi América, que no vaya a descender mi Mazatlán, ¿no? Saludos a Ricardo Salinas. Y se blindan y hay 1000 candados para que descienda alguien. Antes era los 2 últimos, venga, jugaban un partido, a menos de que ya fuera por muchos puntos el último, pero normalmente jugaban un partido los 2 últimos y venga, eran unos agarrones espectaculares. ¿Qué recuerdas? Bueno, nos vamos a la música. La música ese año, a ver, mi querido Iván Pirrón, yo por ahí te dejo algunos. Tú eres el gallo, pero yo recuerdo que ese año Madonna lanza su primer disco, de nombre Madonna, y destacan Borderline y Lucky Star. Sí, Borderline, que es a mi gusto la mejor canción de todo el repertorio de Madonna. Se me hace de plano, de todo, sí, todo. Se me hace una rolotototota. Es muy buena. Por muchas cosas, ¿no? Pero entre otras por lo sencillo, ¿no? De la canción y por una tremenda melodía. La verdad, Borderline se me hace muy, muy buena. Y yo creo que ahí todos volteamos a ver a Madonna, ¿no? No había manera de que no la tomaras en cuenta, ¿no? Porque fue un boom mundial y bueno, a nosotros que nos toca estar más cerca de Estados Unidos, pues obviamente nos llegó Madonna, pero con todo. Sí, si volteo, Memo, es que ya está roncando otra vez Luna. Tú. Es que a esta hora dice, mi papá está ahí, entonces pues aprovecho para echarme una siesta. La hermosa Luna, mi perrita, bueno, una de las dos, Nala anda por allá echando relajo. Entonces Madonna, luego de aquel entonces, y me acuerdo que era una música, una rola muy tocada en las fiestas. Yo nunca fui fiestero, nunca. Pero pues alguna fiesta sí acudí y vaya, sonaba mucho Karma Camaleón. De Culture Club, sí, Culture Club. Exacto. Culture el Club cantante era Boy George, ¿no? El cantante era Boy George, exactamente. Realmente Culture Club es como la punta de lanza de un movimiento que se llama Cool Britannia, ochenterísimo, ¿no? Super pop, pero que sí levantó la mano como para ponerse en la escena de la música a nivel mundial, ¿no? Y sí, o sea, yo recuerdo que la primera vez que vi a Culture Club, pues me confundí, o sea, no sabía si quien cantaba era hombre o mujer, ¿no? Por atuendo y maquillaje que utilizaba Boy George, ¿no? Pero sí, Culture Club fue una banda muy reconocida a nivel mundial y en el 83 lanzaron ese primer disco y por ahí salía Karma Camaleón, como dices. Buena rola. Irene Cara, ¿se acuerdan de Irene Cara con Flashdance? Sí, de hecho Irene Cara estuvo muchas semanas en el primer lugar del Billboard con esa rola de Flashdance, que era formaba parte del soundtrack de la película del mismo nombre, ¿no? Flashdance. Sí. Un churrote, ¿no? Un churrote, pero tenía sus cosas buenas, como el bailecito ese al final, la prueba, ¿no? Estaba padre. Y murió Karen Carpenter en aquel año, en 1983. De los Carpenters. Un infarto provocado por una aguda anorexia que sufrió esta espectacular cantante, una voz inolvidable, ¿no? De los Carpenters, exactamente. También en ese año, no sé, sí. Ahí te doy el empujoncito, Iván, para hablar de Bon Jovi, de Red Hot Chili Peppers, también, que nacieron en ese 1983. Mira, no sabía lo de los Chili Peppers. Sí. Bon Jovi, sí, Happy Metal, ¿no? Mira, a mí no me gusta, pero yo respeto, como Bora Milutinovic. Yo respeto, no, nunca será de mis bandas favoritas, Bon Jovi, ni mucho menos. Y los Chili Peppers, bueno, pues mejor que Guns N' Roses, ¿no? Guns N' Roses. Híjole, esa es otra que tampoco me van a matar, los que estén escuchando esto y les guste la música y el rock en inglés. A la mayoría les gusta Guns N' Roses, a la mayoría también le puede gustar Bon Jovi. Son dos bandas que a mí, la verdad, nunca hice clic con ellos, nunca me gustaron. Por ahí alguna rola de Guns N' Roses, pero más allá de eso, la verdad es que nunca me gustaron esas
esas bandas. De lo que sí me acuerdo es que en ese 83 a mediados sonaba una rola de David Bowie que se llama Let's Dance. Buenísima. Sí, buena rola del maestro David Bowie. De hecho, llegó a estar en el segundo lugar del Billboard. Abajito de la maestra Irene Cara, ahí estaba David Bowie con Let's Dance. Y un poquito más abajo, en el número 4, estaba Men at Work, esta banda australiana que también sonó muchísimo de este lado del mundo, Men at Work, con un disco que, si no recuerdo mal, se llamaba Cargo. Y en la portada era una ilustración y venía un paracaídas. Un discazo que yo escuché muchísimo, ese de Men at Work. Buena banda. Y además era interesante que cuando te enterabas y decías, caray, estoy escuchando rock australiano. Qué sofisticado soy, carajo. Bueno, y rock de esa época también, rock alemán, había muy buen rock. Y bueno, pues no todo es muy buena música, pero esto es lo que también nos fumábamos en el 83 en español. Cosas como Claridad, que es verdad lo que se dice en TikTok, es completamente cierto. Si uno pone Claridad a una mujer que fue joven durante esa década de los 80, o sea, tiene que bailar. Que hoy tenga más de 45 años, casi 50 años, se va a poner a bailar. Sí o sí, sí o sí. O sea, inténtenlo en casa, si le ponen Claridad, inmediatamente va a empezar a hacer los pasitos de Menudo, que fueron clásicos en aquel tiempo. Me caían, pero terriblemente mal, pero tengo que aceptar que esa rola ya es parte de mi historia. Y hasta las más jóvenes, porque tuvieron como que un regreso, y más jóvenes. O sea, yo conozco mujeres en sus 30 y les encanta también y la bailan. O sea, sí es es un clásico, digamos, del pop en español. Se volvió clásico hasta en el karaoke, Memo. Todos, sí, ahí súper famosos. Y otro que también sonaba muchísimo, muy, muy, muy fuerte, era José José en esas épocas con su disco Secretos. Malísimo, perdón, malísimo. Soy mega fan del príncipe de la canción, Pero ese de plano, la de Lo Dudo, ¿no? Así de, pero lo dudo. Bueno, eran buenas, o sea, todas. Le estás buscando mucho, pero fíjate, o sea, se lo hubieran comido en este tiempo con Aesa. Sí. Terrible canción, Aesa. Sí. Bueno, despreciando a la mujer. Y luego El amor acaba. Y luego, Cuando vengas conmigo, ¿te acuerdas? O sea, cuando vayas conmigo no mires a nadie. O sea, te digo, ¿no? O sea, esas rolas ya no podrían vivir en estos tiempos. Lágrimas, Lo dudo. Lágrimas. No me gustó ese disco. La verdad es que, bueno, en fin, se me hacía hasta... Y en aquel entonces, súper misógino. No me gustaba. Te lo juro que como fan... Ajá. Porque era muy fan de José José. O sea, yo estaba bien chavo, pero ya sabes que a esa edad, en los 15, o sea, ya te duele el corazón y ya te enamoras y ya sufres y ya haces drama. Y entonces pones a José José cuando eres un escuincle baboso que todavía huele a cheese, ¿no? Entonces, pero bueno, ese disco no me gustó. Me gustaba más, digo... Y era terrible también, hablando de Aesa, una de Pimpinela, que también se llamaba Aesa. ¿No se acuerdan de esa? Está malísima. Oh, Dios Los mío. maestros, que eran hermanos, ¿no? Hijo, qué cosa tan creo que sí. Eran hermanos y actuaban las canciones y todo. Ya sé. A ver, si yo les digo, ¿cuál es el álbum de pop más grande de todos los tiempos? Chirrión, ¿tendrá que ver con Michael Jackson? Tiene que ver con Michael Jackson y ya tienes la respuesta. Es Thriller. Thriller es el álbum más vendido de la historia de la música. Y en 1983, Thriller tenía varios singles en la lista de Billboard. Obviamente, Thriller, Beat It, que fue otra de las canciones icónicas, ¿no? de Thriller. Y en Beat It, por cierto, pues el solo de guitarra es nada más y nada menos que de Eddie Van Halen.
Y la anécdota es bonita, ¿no? Porque Michael Jackson estaba en el estudio y la gente de Van Halen estaba grabando también un álbum y estaban cerca, y entonces Michael Jackson fue a buscar a Eddie Van Halen y le dijo, oye, me gustaría que tocaras la guitarra en esta canción que tengo, que se llama Beat It, que va para el próximo disco. Y Eddie Van Halen pensó que Michael Jackson estaba bromeando, o sea, dijo, sí, claro, pues, cuando quieras, no, pues si puedes ahorita de una vez. Y fueron al estudio, le puso la canción y ahí se puso a improvisar Eddie Van Halen y logra sacar ese requinto que es una maravilla. Inolvidable, sencillamente. En este momento, búsquenlo, nos para a nosotros y escuchen ese solo. Es tremendo. Y bueno, o sea, Thriller de Michael Jackson es todavía. En diciembre de ese año estrenaron el video y te hagas de acordar porque seguro estabas esperando el estreno. Sí, claro, y lo estrenaron además en la noche, ¿no? Yo me acuerdo que tuve que pedirle chance a mis papás para que me dejaran ver el video porque ya sabíamos que iba a ser un video de terror, exactamente, ¿no? Y pues sí, me dieron chance, no recuerdo, pero pues habrá salido al aire entre las 9 y las 10 de la noche ese video de Thriller, que fue una chulada, ¿no? Esa es otra cosa que marca a Michael Jackson, no solamente el álbum mejor vendido de todos los tiempos, o más vendido, sino también se convierte en un gran innovador de los videos, porque empezó a contar historias. Videos multimillonarios. Sí, y además eran historias de largo aliento, ¿no? Porque el video de Thriller, el completo, pues dura, no sé, 12 minutos o 13 minutos, una cosa así. Algo que pues ni de broma se veía, ¿no? Y sí, paralizó al mundo Michael Jackson. Y al otro día todo el mundo lo comentamos en la escuela. Todo el mundo fue el comentario. Yo no lo pude ver porque, repito, todavía era un quinceañero y mi papá no me dejaba dormirme después de las 9:30, así que no llegué a verlo. Pero al otro día, pues todo el mundo, ¿cómo que no lo viste? Está espectacular. Y ya, pues, regresando a buscarlo, a estar en la tele, porque no había internet, ¿no? No había esa posibilidad de lo googleas, ¿no? Sí, no, bueno, fue una. No hay problema, lo veo en YouTube. No, eso, fíjense que no existía. No existía, no. ¿Tú sí te acuerdas, Memo, de Thriller? No, la verdad es que ahí no, pues yo estaba en primero de primaria, yo en esa época. Y precisamente hay un dato de que fue el primer año del internet y la primera llamada del teléfono móvil. O sea, dices, híjole, en 1983 apenas empezaban pero internet, las cosas. Dice, pero me imagino que era muy como muy inicios. O sea, pues, a lo mejor sí. Yo lo tengo más en 91. Bueno, seguimos con las super rolas. Y no todo era como Mentiras y Pobre Secretaria de Daniela Romo, un disco que yo tenía, el acetato, con Daniela espectacular, preciosa, con una blusita, me parece que era roja, con unos ojitos ahí en el pecho. Y no, me encantaba ese disco, yo sí lo oía, perdónenme la vida. Pero también había cosas súper interesantes en español, como No me dejan salir y nos siguen pegando abajo, del maestro Charly García. Par de rolotas. Sí, claro que sí. El disco así se llama, ¿no? Nos siguen pegando abajo. Se llama el disco. Yo creo que debe ser el más importante, ¿no? En la carrera de Charly. Por ahí, si no eres muy fan de Charly o del rock en español, seguro has escuchado una rola que se llama No voy en tren. En donde es prácticamente además de ser una canción de protesta, es también para Charly una manera de decir, todo el mundo fuera de mi vida, ¿no? No necesito absolutamente a nadie, fuera de aquí todos, y de repente sí dan ganas, ¿no? Y de repente. Y escuchar esa rola, la verdad es que a mí me trae muy buenos recuerdos. Yo tengo que reconocer que yo no descubrí Charly García en esos años, yo lo descubrí un poquito más tarde, por ahí de 86, yo creo. Y una de esas primeras canciones, pues fue justamente No voy en tren, no, que justamente la línea dice así: no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Exactamente, maestrazo Charly. Sí, que si no lo han disfrutado, les recomiendo ahí algunas. Yendo de la cama al living,
Es una rolota, Inconsciente Colectivo también. Sí. Bueno, ya dijimos, nos siguen pegando abajo. Los Dinosaurios, rolototota, que luego Sacha Sokol, bueno, Sasha, como sea, la interpretó muchos años después. Ya era una jovencita, no sé, de 20 y tantos años. Y la interpretó ya fuera de Timbiriche, rolota. No me dejan salir, demoliendo hoteles, en fin, tiene muy sobre todo si nos están escuchando amigos desde España, porque a ellos no les llegó mucho esta influencia del rock argentino, ¿no? Yo tengo algunos amigos en España que, por ejemplo, no conocen a Soda Stereo. Y yo tienen que escucharlo. Y yo me he encargado de que escuchen a Soda Stereo, a Cerati y todo, ¿no? Y lo mismo les debe pasar con Charly García, porque Soda, de alguna manera, pues fue ya una banda muy mainstream, ¿no? Soda se convirtió en una banda muy, muy buena, pero también muy, muy comercial. Uh-huh. Y no era el caso de Charly, ¿no? De Charly, de Fito Páez, ¿no? Que no eran tan comerciales como Soda Stereo. Entonces, sobre todo, si nos escuchan en España, amigos, les mando un fuerte abrazo. Topen, escuchen, busquen a Charly García, particularmente este disco de Nos Siguen Golpeando Abajo, que es una chulada. Nos siguen pegando abajo, sí. Nos siguen pegando abajo. Bueno, también me acordé de mi dealer de discos en un mercado cerca de la escuela. Ahorita que cuando no tenía, porque me parece que, sí, todavía en los mercados, no me parece, todavía en los mercados siguen vendiendo compact, ¿no? Discos. Sí. Que ya es muy raro, ya toda la música se escucha en streaming, o casi todos lo hacen así. Pero yo cuando no tenía dinero, que era muy seguido, aunque trabajaba siempre tenía ahí una chambita de office boy, de cerillo, de lo que sea. Y cuando no tenía lana, pues le dejaba mi credencial o algo, un reloj, que era raro que yo usara relojes, y me daba el disco y luego ya llegaba a pagárselo, confiaba en mí. ¿Qué recuerdas? Cine. Ahí les van. No me gustan muchas, pero bueno, esto es lo que había y estos eran los grandes estrenos de 1983. El retorno del Jedi. Malísima. Bueno, de las peores entregas, ¿no? O la peor de la primera época. De esa primera saga sí es la peorcita. Para mí la mejor sigue siendo de toda la saga, incluidas las nuevas, justo la anterior. El Imperio Contraataca. La mejor película para mí de Star Wars. Y luego ya el retorno del Jedi, pues era obligado ir al cine y verla, y los efectos, y era Star Wars, y era súper esperado. Y yo recuerdo que durante muchos años dije, es que sí es una buena película, pero después uno abre los ojos. Sí, que por cierto, hace poquito vi una entrevista en Estados Unidos de Guillermo del Toro, bueno, el día después del Oscar. Y le preguntaban, oye, ¿es cierto lo que dice Diego Luna, que en México R2D2 se llamaba, le decían Arturito? Y le dijo, sí, claro. Sí. Y sí, me acuerdo. En México lo conocíamos como el mismísimo Arturito, ¿no? Arturito, exactamente. Sí, para que no nos estemos burlando de algunas malas traducciones de otros países, aquí le decíamos Arturito a ese bonito androide. Quedó perfecto, esa traducción fue maravillosa, a fin de cuentas. Pues la verdad sí, pues era R2D2, pues Arturito. Arturito, claro. Bueno, ya dijimos Flashdance, que se estrenó en ese año. Tiburón 3, que era también un bodrio. Sí, un bodrio, pero fue tanto el éxito de Tiburón y de Tiburón 2 que lo que sea de cada quien también impactaba. Pues tenía lo suyito, sí. En friega, sácate Tiburón 3, ¿no? Steven Spielberg, pues tenía que construir otra casa y se aventó. Pero dos buenas, porque ya les dije unas que pues, son bastante malitas. Juegos de Guerra. ¿Se acuerdan de esa película de un chamaco hacker que se mete al sistema de seguridad y de misiles de Estados Unidos? Si no la han visto, se las recomiendo mucho. Juegos de Guerra. No la recuerdo, ¿eh? Yo creo que esa película no la he visto. Es muy buena, es muy buena. La recuerdo haberla visto por aquellos años y después años más tarde la volví a ver y me encanta. Y Scarface, la mejor del año. Tony Montana. Sí, claro. No, película, no. Al Pacino. De esas grandes películas que empezaron a construir el cine de la mafia, ¿no?
y que sí cambió mucho la narrativa y que llega a tener incluso impacto en series más modernas como Los Sopranos, ¿no? Que es una serie noventera, pero que sí remite y hace muchos homenajes a Scarface y obviamente pues al Padrino, ¿no? Y toda la saga del Padrino. Sí. Tremenda película tus 2-3 películas favoritas de mafia, de mafiosos. El Padrino 1 me parece que es la extraordinaria, la madre, obra de arte, ¿no? Sí, una maestra. Y me gustan las otras del Padrino, pero yo sí pondría a Scarface como número 2. Aunque para mucha gente. ¿Goodfellas no les gusta? Goodfellas sí me gusta, pero no me encanta. No la tengo hasta allá arriba. Me gusta más Scarface. Yo sí la pondría como en un tercer lugar. Y en segundo lugar pongo Santana Americano Yo, que también si no la han visto, se la recomiendo. No comiendo, porque sí tienen sus escenitas. Pues es película de mafiosos, ¿no? Y si está bien hecha, tiene que ser dura. Tiene que ser dura. Y sobre todo que se permitían eso, ¿no? Ser más violentas, ser más sangrientas, ser más gráficas. Y esa era parte también de lo impactante que resultaron esas películas de mafiosos, porque eran bastante gráficas. Perdón, Memo, ibas a decir. Digo, en esa época, pues, yo no me tocaba ver esas películas, pero en ese año, de las que después vi como que más tranquilas de ese tipo, en 1983 fue de Mendigo a Millonario. No sé si se acuerdan de esa película. De Mendigo Millonario era de Dan Aykroyd con Eddie Murphy. Eddie Murphy, claro que sí. Sí, muy divertida. Esa fue en 1983. Muy divertida. De esas, ese tipo de comedias, ese tipo de humor del cine hollywoodense. Y además, Eddie Murphy estaba en su prime. Sí, este año lo reconocieron en los Globos de Oro por su trayectoria. Sí, me dio mucho gusto. La verdad es que es de esos actores que de repente la industria. Sí, igualito, ¿no, Iván? Sí, igualito, sí. Y la industria lo olvidó. Es increíble, ¿no? Cómo pues digo, no solamente en Hollywood, sino en muchos aspectos de la vida. Eso es muy cruel, ¿no? Porque se olvidan de justamente de esos grandes héroes. Y por cierto, Eddie Murphy acaba de hacer una película para Netflix que ahora no recuerdo el nombre. Pero vaya, si le ponen Eddie Murphy en Netflix les va a aparecer, porque no creo que tengan muchas películas para Netflix. Y está muy muy buena. You People se llama, ahora sí ya me acordé. You People, véanla, está muy buena, comedia pero con humor negro, y la verdad se van a divertir mucho con el maestro Eddie Murphy. Venga, a ver, para tu edad, seguro, digo, si estabas ya en primaria, seguro sí jugaste Mario Bros, que se estrenó ese año. Sí, era el apogeo del Atari, ¿no? Bueno, ya no era el Atari, sino ya se brincaba al NES, ¿no? El NES. Era el NES, ajá. Era el NES, sí, ya. Ese año lanzaron el NES. Ah, ok. Sí, no, ahí ya Mario Bros, pues ya empezaba a ser su legado, ¿no? Sí, justamente, era el juego símbolo, ¿no? De Nintendo. O sea, prácticamente era Nintendo y tenías que comprar a fuerza Mario Bros. Para sacarle jugo a la consola, tenías que tener el Mario. Nunca fui fan, pero sí tuve amigos que tenían el Mario y ahí yo jugaba con ellos. Parte de la saga, ¿no? De Donkey Kong, Mario, Super Mario y bla, bla, bla. ¿Sabes cuál sí jugué? Mario Bros. No. Mario Kart. Mario Kart, sí, que ya fue después, Mario exactamente. Kart, sí, ya parte de la saga, ¿no? Muy divertido, ya por estamos cierto. Hablando en los 90. 90 avanzados, yo creo que 97 por ahí, 98. Pero sí, ese sí lo jugué. Sí lo jugué algunos días con mis chaparros. Y a ver, lo destacado de ese año fue Mario Bros, hablando de videojuegos. Pero hubo un evento que te has de acordar, Iván Pirrón, que fue un fracaso totototote de la industria de los videojuegos, que nacía hace una década, que estaba en boga, que estaba creciendo muy fuerte, pero que se llevó entre las patas con esta decisión a una compañía del tamaño de Atari. ¿Te acuerdas?
Sí, claro, estás hablando del videojuego de E.T., ¿no? El extraterrestre. Qué cosa, a ver. Terrible. La película es maravillosa, me parece que es una de las grandes películas, sobre todo de ese género, ¿no? Steven Spielberg ya, o sea, da con eso el golpe en la mesa diciendo el amo y señor de este género soy yo, y a partir de este momento ahí les va cómo se van a contar estas historias, ¿no? Y luego, obviamente, la industria de los videojuegos empezaba a crecer, además de manera muy, muy rápida, y era casi obligado que una película que había sido un blockbuster, pues tuviese su videojuego, ¿no? Los Cazadores del Arca Perdida, por ejemplo, tenían su videojuego, que era bastante malo también, pero lo de E.T. fue lamentable. Yo no tenía Atari en casa, pero mis primos sí. Y recuerdo que se compraron el videojuego de E.T. y bueno, qué cosa más espantosa, ¿eh? Qué cosa más espantosa. Yo creo que sí califica como el peor videojuego que he jugado en mi vida, ¿eh? El peor, pero fácil. Y pues eso, como comentas, pues ya, le terminó por dar en la torre. No recuerdo si necesariamente Atari, ¿no? Porque creo que no le pegó tanto, pero sí a los desarrolladores del juego, y obviamente pues tuvo un impacto muy fuerte también para Atari, ¿no? Sí, terminó quebrando Atari. Fíjate, o sea, imagínate. Terminó quebrando a raíz de ese terrible golpe. Se les quedaron tantos cassettes, tantos cartuchos, que los fueron a tirar al desierto en Nuevo México. No. Así, todo en enormes cantidades, cajas y todo, lo fueron a tirar ahí porque pues no tenían dónde guardarlos y era pagar bodegas. Sí. Entonces pues, fueron a tirar allá y luego multas y terminaron por quebrar. Y parte del problema, y tú lo debes de tener un poquito más claro, según yo, parte del problema es que nunca terminaron bien el videojuego. No estaba terminado. No estaba terminado, exactamente. Entonces tú jugabas, tú metías el cartucho y llegabas a un punto en el que ya no podías pasar de ahí. Además de que el juego era espantoso, no estaba terminado. Entonces sí. Terrible. Ya Memo comentó que lanzaron también la banda de Nintendo, el NES, que sí tuvo una época, tuvo ahí sus 4 añitos dominando la industria, y que estaba en las casas de Latinoamérica y no se diga en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Luego, bueno, televisión. A ver, si no te acuerdas, Memo, ya te apagas y te vas. ¿Te acuerdas del Inspector Gadget, no? Claro, sí. Pues ahí estaba. Ese año se lanzó. Mira. El Inspector Gadget. Sí, muy buena caricatura. Que era como, o sea, ¿se acuerda? Sí, muy buena caricatura. O sea, era caricatura. Después le hicieron caricatura, vaya. No, era caricatura, una caricatura. Bueno, el caso era un inspector de policía que traía su abrigo. Era un robot, pues, o sea, era modificado, digamos. Sí, traía una gabardina, pero en el sombrero sacaba una hélice para volar, y de los brazos cohetes, o sea, pero era muy simpático, no era un robot así terrible, ¿no? Era un personaje simpático que hizo crecer a sus estudios. O sea, fue como su casi el debut de esos estudios estadounidenses, y de ahí sacaron. Creo que incluso de ahí salen los osos cariñositos, por cierto, que después fue un boom para las pero niñas. En ese año fue cuando empezaron a salir, ¿no? ¿O no? No. ¿Los osos? ¿Pues más adelante? Más adelante, sí. Ajá, okay. Sí, porque te digo, es del mismo estudio. El Inspector Gadget. Luego, bueno, ya dijimos el debut, el estreno en diciembre de ese año de Thriller, el video de Michael Jackson. Uh-huh. Concluyó Chispita en la televisión mexicana, y también me queda claro que la vieron en muchas partes de Latinoamérica, con Lucero, ¿no? Lucero, sí. Y el tema era de Timbiriche, ¿no? Sí, el tema era de Timbiriche. Es todo un amor, Timbiriche, ¿no? En esa época, ¿cuál era la novela más famosa? Era El Maleficio, con Ernesto Alonso.
El Maleficio. Y La Fiera, con Victoria Rufo y Guillermo Capetillo. La Fiera sí te la debo, de eso no me acuerdo absolutamente nada. Pero El Maleficio sí. El Maleficio. Yo creo que El Maleficio era de un poquito antes. De ese año tengo yo detectado aquí Bodas de Odio, con Frank Moro y Christian Bach. Sí, también. Con Frank Morito. Dios mío. ¿Qué tal? Oh, siempre hay recuerdos. Mundo allá afuera, discúlpenos, en nombre de México y de la televisión. Christian Bach era muy buena. Ofrezco una actriz disculpa, argentina. porque ustedes se tenían que fumar también todo eso. Sí, Increíble. también. Sí, a ver, esas novelas pegaban en toda Latinoamérica, pero pegaban. Claro. A ver, te voy a decir una cosa que ya no me acuerdo porque soy malísimo para las novelas, pero estando yo en Qatar, el segundo día, o sea, llegamos una tarde, a las 5 de la tarde llegamos, pero ya estaba de noche, ya estaba oscuro. Y nos pusimos ahí a chambear y esa noche jugaba México contra Suecia, partido amistoso todavía, bla, bla, bla. Al otro día, en lo que ya pues estoy como sacando las cosas de las maletas, puse la tele y ahí estoy zapeando y encuentro una novela mexicana, sí, o sea, traducida al árabe, o sea, los dos personajes hablaban en árabe, doblada al árabe. Y no me acuerdo la verdad del actor, pero sí era conocido, por eso dije, pues es una novela mexicana, no tan vieja, pero ha de haber sido noventera, bueno, o de inicios de los 2000, yo creo que más bien, si no sí sería más vieja. Sí, las veían en China, eran un suceso. Thalía fue una figura mundial, que ya estamos hablando de más para acá, pero sí, bueno, aquellos años era Edith González, era Christian Bach, era Frank Moro, era Humberto Zurita, que por cierto Zurita y Bach se casaron y fue así como un suceso, ¿no? Según yo, la señora de las telenovelas era Verónica Castro. En esa época, ¿no? Claro. Y obviamente, el señor telenovela es Ernesto Alonso. Sí. Ernesto Alonso, que esa del Maleficio precisamente es de Ernesto Alonso. Pero para quienes no la hayan visto, El Maleficio era una telenovela que yo reconozco que sí vi muchos capítulos, no toda, pero sí muchos, porque toda la familia estaba enganchada con el tema del Maleficio. Pero la gran, digamos, novedad, ¿no?, de esta novela es que era una novela o era una historia de terror. Entonces, en la que un cuadro como que cobraba vida y se le encendían los ojos. Los ojos amarillos, ¿no? Algo así, sí. Yo sí se las debo, afortunadamente. No me las fumé. Yo por ahí me acuerdo, y por la rola, la de El extraño retorno de Diana Salazar. No, pero es una más pena que va arrastrando cadenas. El Maleficio sí tiene que ser parte de la agricultura, ¿eh? O sea, sí la recuerdo que existía, pero en esos años créeme que no me detenía en la tele para verla. Pero bueno, sí existía. Y bueno, pues si no tiene otra cosa para cerrar, vale. Yo sí les quiero contar una anécdota de un disco que tiene que ver con 1983 de Tears for Fears. Yo no conocía Tears for Fears de 1983, ni mucho menos. Yo lo conocí después, casi cuando todo mundo conocimos a Tears for Fears, en el 85, con Shout, con Everybody Wants to Rule the World, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que estos chavales, Kurt Smith y Ronan Orzabal, tenían un disco primero que nació en 1983, su disco debut, que se llama The Hurting. Yo me hice muy fan de la banda. Y a finales de los 80, a principios de los 90, con entonces mi cuñado, iba a un tianguis, a un bazar de música aquí en México muy famoso, que de hecho se le conoce como un tianguis cultural, que se llama El Chopo. En El Chopo se reunía mucha gente, rockeros sobre todo, y algunos de ellos vendían ahí sus discos, ¿no? Todo esto lo pongo en contexto, porque cuando me hice muy fan de Tears for Fears, pues quería conseguir The Hurting, o sea, pues era obligado, ¿no? Como fan, pues tener toda la discografía. Era 1989, ya recordé muy bien. Y entonces fui al Chopo y llevaba unos discos de Pink Floyd.
encontré el mentado disco de Tears for Fears, encontré The Hurting, lo estaba vendiendo ahí un cuate, pero yo no tenía dinero. Entonces dije, oye, me dejas ver el disco y pues ya lo tienes en tus manos y ves, y era la edición alemana y era una chulada, ¿no? Y me dice, o sea, me vio la cara y me dice, ¿cuánto traes? Digo, no traigo dinero, la verdad. ¿Qué traes de discos? Y ya le enseño mis discos, eran 3 discos de Pink Floyd. Y me dice, los 3 por el de Tears for Fears. ¿Y qué creen que hizo su amigo? Pues obviamente, se lo llevaste. Y bien feliz. Tenga mis 3 discos nuevecitos de Pink Floyd, écheme mi disco de Tears for Fears. Y fui muy, pero muy feliz. 0 arrepentimiento, porque debí haber sido una de las primeras personas que tenía ese disco en México, porque antes era bien complicado, ¿no? Conseguir ese tipo de material, al menos aquí en México. Para nuestros amigos que nos escuchan en Europa, pues ustedes tenían a todas las bandas de Inglaterra, ¿no? Como el caso de Tears, pues los tenían ahí a la vuelta de la esquina. Ustedes se enteraban o se siguen enterando de todas las novedades. Y para acá, pues para nosotros que vivíamos en México, pues era bien complicado tener esos discos. Así que ese vendedor es Ricardo Salinas Pliego. No lo dudes. Que tenía Electra y se iba de repente al puesto del Chopo a engañar chamacos. Pero bueno. Sí, cuando se lo conté a mi cuñado, no paraba de reír. O sea, me decía, Iván, neta cambiaste 3 discos de Floyd nuevo por esto. No, si estás enfermo. Ni modo. Sigo siendo muy fan de Tears. Mira, yo quería recordar también de esa época de los coches, que estaba la Rambler, no sé si se acuerdan de la Rambler. Claro, horrible. Sí. El Gran Marquis, ahí estaba también muy de la época. Una lanchotota. Sí, el Atlantic también. Muy buen coche. Sí. Muy Atlantic, sí. Clase mediero ese Atlante. Bueno, Atlantic clase mediero de invertirle, ¿no? O sea, sí. Era de la línea no tan cara, pero no era un bocho. Exacto, sí, porque ahí se brincaba, era el bocho, después seguía la Caribe y después seguía el Atlantic, que es como si fuera ahorita como el Jetta, ¿no? Más o menos. Exacto, sí, alguna vez, pero ya más grande. Yo trabajaba en Banca Serfín, ya no existe, por eso también el Gol. Y pues hicieron una fiesta Izuka y me acuerdo que ese día le dije, papá, ¿me prestas el Atlantic? Pues órale, pues ya me lo prestó y ahí voy echando carreritas. Perdóname, papá. No, jugándome, pero pues así era. Digo, el de adelante corría y ahí vas tú atrás de él para que no te dejara. Y no jugando carreritas, pero sí metiéndole, pisándole de más al cochecito, que jalaba muy bien ese Atlántico. Y el Dart K también. Ese es el que tenía mi papá. Mi papá tenía el Dart K, exactamente, que además eran coches que decían bicolor, ¿no? Porque el de mi papá el era techo, ¿no? El de mi papá era blanco. No vayas a decir blanco. Era de color blanco, lo siento mucho. O sea, son 2 cosas aquí que se ponen pechito y una de ellas es Memo, ¿no? Nunca se debe de combinar esas 2 palabras, por favor. Bueno, nos vean fuera de México, pues luego les explicamos. Y la otra parte del auto era color guinda. Un coche muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, mi papá tenía su Dart K, que por cierto, si no recuerdo mal, era parte de sus prestaciones. Cuando trabajaba en Pemex, le dieron su nave, ¿no? O sea que le iba bien al señor. Muy bien, sí, era un buen coche. Bueno, a ver, ese año se crea el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En nuestro país, en México, pues es el encargado de recolectar datos, ¿no? Sacar estadísticas de todo. Va desde aquel entonces hasta la fecha, casa en casa, previo anuncio, para hacer los censos, diciendo cuántos habitantes hay en esta casa, tantos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos menores, cuántas teles, ¿te acuerdas? Y ponen una calcomanía, INEGI 1980 y tantos, pero en el 83 se crea esto que ya vamos tarde, ¿no? Respecto a otros países, pero que pues sí fue muy necesario y a la fecha ayuda mucho a saber cuántos somos,
en dónde hay más concentraciones, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, Sí, cuántas sí, mujeres, sí. cuántos hombres. Los famosos censos del INEGI. Los censos del INEGI. Muere Dolores del Río, extraordinaria actriz mexicana de talla de Oscar, de talla internacional. De hecho, buscándole, ella fue mamá de Elvis Presley en una película en Hollywood. Ándele, pues. Sí. Esa sí, no me la sabía, para que veas. Sí, la maestra Dolores del Río. Y en ese entonces Miguel de la Madrid era presidente de nuestro país, presidente de México. Si no mal recuerdo, Raúl Alfonsín en Argentina tomaba posesión después de una dictadura terrible, militar. Raúl Alfonsín regresaba a Argentina a la democracia. Y acá en México, bueno, pues era Miguel de la Madrid, otro priista, como durante muchos años lo fue, priista tras priista tras priista. Miguel de la Madrid arranca en el 83. No sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo perfecto porque ya no me faltaba tanto, digamos, para mi primera votación. Pero arrancó bien, o sea, tenía una muy buena imagen. Luego vino el terremoto y su imagen se cayó al piso porque no lo veía la gente, no lo veías en las obras, o sea, ahora sí que arremangándose la camisa y saliendo a ayudar o haciendo como que ayudaba. Se escondió el tipo, no apareció y su imagen se fue al piso, ¿no? Se fue al suelo. Pero bueno, él era el presidente de nuestro país en aquel entonces. El peso en ese entonces, nuestra moneda, con relación al dólar, pues era muy fuerte. Era fuerte. El peso era muy, muy fuerte. Si no recuerdo mal, pues era incluso menos de 4 pesos, ¿no? Era $1. O sea, 3 pesos con algo era $1. Y ya después pues nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Exactamente. Ese año también nació Disney Channel. Disney Channel, que obviamente nosotros acá en México vimos hasta, no sé, como 20 años después. Exacto, sí, no existía. No tanto, pero sí como 10 años después, porque se veía a través de Cablevisión. Y la verdad es que poca gente tenía Cablevisión. En ese año también nace el Getafe en España y también en ese país el Athletic de Bilbao era campeón de liga. Athletic de Bilbao. Mira, el Atleti. Sí. Wow. A ver, dice, al término de 83 el dólar llegó a 161 pesos. No creo. Al término de 83. Dice, tú te acuerdas que era muy fuerte, pero bueno, me puse a googlearlo. Sí. Normalmente me confundo. Pocos años ha sido fuerte el peso respecto al dólar. Pocos años. Pero bueno, ahí va. Nuestro querido cabeza de algodón dice que en Estados Unidos están valiendo gorro los bancos y en México al contrario, están muy fuertes. Y eso ya me da más miedo. Que lo diga él, me da todavía más miedo. Pero bueno, en fin, hasta aquí este tercer episodio de ¿Qué recuerdas? Un podcast original de as.com desde México para el mundo y el universo entero. Gracias, Iván Pirrón. Muchas gracias a ti, Alex, Memo, gracias y saludos para todos. Gracias, Memo Flores. Al contrario, muy buen día a todos. Eso, sí, buenos días. Son las 10 de la mañana. El viernes. Ya iba a decir muy buenas tardes, Memo, pero bueno, se arrepintió. Memo. Nuestro querido Jorge Campos para todos ustedes. Yo soy Alejandro Gómez y los espero en el próximo episodio. Y siempre aquí en as.com, en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, en la página de internet, con todo el trabajo que hace un extraordinario equipo para todos ustedes. Gracias, hasta la próxima. As.com presentó a Alejandro Gómez, Iván Pirrón y Memo Flores en ¿Qué recuerdas? Un podcast para recordar.